En este primer versículo, gracias, José Luis. En este primer versículo me viene algo que el Señor dice, tú has sido nuestro refugio, ¿no? Y bueno, Leo, nos decía en la clase pasada que cuando los animalitos, como por ejemplo las serpientes o el camaleón o algún otro animal que cambia de piel, cuando esto le cambia, ellos recuerden que no tienen párpados como nosotros, ellos no pueden cerrar los ojos. Bueno, esas escamas que le salen con la piel, ese momento de que se están cambiando la piel, se tienen que buscar algún lugar para protegerse, ¿no?, de sus depredadores. Pero en ese lugar también tienen que buscar estar sanos o protegidos también de los fríos extremos. Recuerden que ellos son animales de sangre fría, no tienen que buscar un calor. Entonces, ellos se tienen que acercar a una roca que esté caliente para que los guarde y les resguarde de todo el frío, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces así nosotros también buscamos ese refugio, ese calor, ¿no? Ese momento en donde tenemos que guardarnos para tener un refugio, ¿no? Y esto es también un pedacito de lo que se va a ver hoy, ¿no? Cómo el Señor nos da ese refugio en un momento como el que ahorita pedimos, ¿no? Para tenerlo siempre en mente. Era un paréntesis de lo que quería hacer, ¿no? Y bueno, viene diciendo, desde antes que nacieras los montes y crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros, tú eres Dios, ¿no? O sea, imagina que antes de que todo fuera hecho, ¿no? Que crearas la tierra y el mundo desde los tiempos antiguos. Y la palabra tiempo, ahorita la vamos a ver, que se refiere a Olam, eternidad. Tiempos postreros, es decir, una vez que todo termine, tú seguirás siendo Dios. Ahorita también lo vamos a ver. Ese es un adelanto. Algo que aprendí de este salmo, que no sabía yo, pensé que todos los salmos eran de Coreb, de David y de varios otros autores, pero no. Este salmo es atribuido a Moisés, Moshe. Y este libro de los salmos, en efecto, es una obra religiosa y literaria que tiene muy clara la finalidad educativa, ¿no? Pero sobre todo una claridad en el sentido de que los salmos son Torah. Y no quiere decir que sean inaplicables, ¿no? Que no se puedan tomar, sino por el contrario, son recursos educativos que nos van a formar totalmente, tanto espiritual como la parte de carne de nosotros, ¿no? Entonces vamos a ver este Salmo 90, que del 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100, es decir, estos 10 salmos son totalmente atribuidos a Moisés, ¿no? Y en este salmo, en este salmo, así como toda la composición del Tanakh, de la Torá, está dividido en varios, en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También los libros de los Salmos están divididos en 5 secciones. Y esta sección corresponde al libro 4 de los Salmos, ¿no? Y es aquí donde vamos a conocer el corazón de Moisés, cómo está ensamblado. Pasamos a la siguiente. ¿Hay alguien que le gustaría darle lectura a este salmo? En esta diapositiva está construido este, la, todo el salmo. Si alguien me gusta apoyarme del 1 al 9, alguien que se anime. Yo. Yo. Ad- Adelante, por favor. ¿Vero o quién más? Benito, está bien. Benito. Ok. Primera parte, Salmo completo. Señor, tú has sido nuestro refugio, nuestro refugio generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos,
Ay, es que ya se me movió. Allí. No importa que el mío no diga. Ah, ya lo volví a ver. Desde antes de que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, cuando dices, vuélvanse al polvo mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales, son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. Tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Está bien hasta el 10 o le sigo? Sí, adelante ya si quieres terminarlo. Gracias, por favor. ¿Perdón? Sí, si gustas, por favor, terminarlo hasta el 17, ya, por favor. Ah, ok. Es que lo estoy leyendo de mi Biblia y creo que no dice igual, ¿no importa? No, ¿qué versión traes tú? ¿Qué versión? Reina Valera. Ah, ok. Si no, sí lo tengo en la pantalla. ¿Gusta que lo siga leyendo de la pantalla? No, está bien, de tu Biblia ¿Sí? ahorita lo vamos Ok. a explicar, Quien no te preocupes. conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Si la obra de nuestras manos confirma. Amén, muchas gracias. Y bueno, aquí en este salmo es toda una oración que podemos pedir, no pedir, sino empezar como un verdadero modelo de cómo debemos de orar. Es decir, no debemos de pedir con una lista de que, Señor, quiero una casa, Señor, concédeme un nuevo trabajo, concédeme una nueva empresa, concédeme ganarme la lotería. No, es un modelo de cómo debemos empezar nosotros a, a tender ese camino, ese puente hacia comunicarnos con nuestro Creador. Bueno, este Salmo 90 tiene un título que así le pone propiamente la gente que lo escribe, que la gente que traduce pues todo este concepto de la Biblia, y le pone la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, es decir, entre lo eterno y lo transitorio, entre lo que es este, eh, para siempre y lo que solamente es un momento, un pequeño suspiro, un pequeño trueno, un pequeño relámpago en esta vida. Y bueno, todo este salmo es una oración y una exaltación, lo escribe Moisés, quien vivió 120 años, y su vida fue en tres etapas. Recordemos que 40 años está en Egipto, ¿no? Pasando desde la parte cuando es rescatado en el río por ¿cómo le podemos decir? Alguien de los reyes de Egipto, ¿no? Es la hermana, ¿cómo se llama? La del faraón. Bueno, alguien lo rescata, ¿no? Exacto, gracias. Y después 40 años en el desierto de Madián, pero fíjate que ahí viene una pista interesante, una pepita de oro, ¿no? Madián. Y 40 años guiando a todo su pueblo hacia la tierra prometida, ¿no?
Fue un hombre que realmente llegó a tener conocimiento, pero conocimiento quiero decir epignosis, acuérdate de esa palabra, epignosis, de Dios muy profundo. Conoció las obras incomparables de Dios a través de la unción de milagros. Siempre tuvo fidelidad de Dios y la fidelidad con él, con su pueblo, ¿no? Vio la nube, vio una columna de fuego siempre para cuando todos estaban, pues ya atardecía, ya o estaba oscuro en la noche, que bajaban las temperaturas, pues siempre llegó esa columna de fuego, ¿no? Y así es como los fue llevando hasta la tierra prometida. Así es cuando Moisés nos habla acerca de Dios y lo hace con toda la autoridad que le da la experiencia, epignosis. Y bueno, aquí, ¿qué conocemos sobre Madián? El nombre de Madián viene de la palabra Madón, que significa concurso o pelea, y traducido como contienda o discordia, pleito rencilloso, por lo que parece ser su significado rencillas para conquistar el primer lugar o liderazgo. Inclusive la palabra competencia podría incluirse en su definición y calzaría perfectamente. La primera ocasión donde vemos esta palabra en las Escrituras la encontramos en Génesis 25, versículo 1, cuando se habla de los hijos de Abraham con centura, y dio luz a 6 hijos, entre ellos uno que se llamó Madián. Y bueno, recordemos que Madián, si es donde pasa todo el pueblo de Israel sus 40 años en el desierto, pues siempre hubo rencillas, hubo discordia, hubo pleitos y hubo pues muchos altercados, ¿no? Pero bueno, Dios siempre cubrió y protegió a Moisés y a sus, la gente que le ayudaba para salir de todos estos problemas, ¿no? Pero bueno, esta es una parte, ¿no? Recordemos que Moisés tuvo bien a ver los primeros milagros en el desierto, ¿no? Y en este desierto se levantaron murmuraciones y quejas, algo que siempre pasa en nuestras vidas cotidianamente, en el campamento, por la falta de carne. Fue en este lugar donde Jehová hizo que una bandada de codornices cubriera el campamento, en donde los israelitas comieran maná por primera vez. Y en este tiempo, por primera vez, se aplicó la ley del sábado, el Shabbat, ¿no? Eso está en Éxodo 16, del versículo 2 al 30, en algunas reglas que establece Jehová. Y esto lo quiero dejar como un paréntesis porque prácticamente casi al llegar al final de todo esto, de todo el Salmo, nos hace referencia a en este tiempo también se aplicó por primera vez la ley del sábado, el Shabbat. Bueno, continuemos. Ujú. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior, compensa los años malos con el bien. ¿Y a poco no? Cuando algo nos pasa, algo malo, siempre, siempre Él nos compensa, ¿no? Siempre Él hace algo misericordioso, ¿no? En este momento, ¿no? Ese problema que tenemos, sí o no, en efecto, por un animalito, pues yo también tengo perritos, pero también el Señor cuando me ha hecho flaquear por ellos, pues los veo, no los dejo sin comer, no los dejo sin pasear, bueno, a veces sí, a veces se me pasa, pero sin comer no. Siempre estar al pendiente de ellos, ¿no? En este caso, mi cuervo también cuando ahorita que decía la hermana, oye, es que me tengo una infección, no sé por qué, pero pues el Señor siempre nos quiere llamar en algún momento de algo, ¿no? Y siempre, aunque tengamos este sufrimiento, pues esta preocupación, siempre nos va a compensar con algo, porque Él es amoroso, ¿no? Él es cariñoso, Él no paga mal con mal, ¿no? Él no es hombre para hacernos un mal, ¿no? Él no es como nosotros, ¿no? Él es no sé, inconcebible, ¿no? Totalmente, pero continuemos. Y bueno, aquí vemos, pudo sobrevivir 40 años el pueblo de Israel en el desierto. Intervino directamente de forma milagrosa y proveyendo lo necesario, protegiéndolo de todos los peligros, ¿no? Nunca hubo ningún ataque de nadie más que del faraón, pero vimos lo que le pasó a ese faraón y a los carros y a los caballos, ¿no?
Los guía de día con una columna de nube que los protegía del sol, y de noche con una columna de fuego. Los alimentó con maná, siempre veían la mañana, y este maná pues no se podía guardar ni conservar porque se les echaba a perder, salvo este día, ¿no? Donde les daba la doble porción. Algo muy interesante, no se les gastaba la ropa, ni se les irritaban los pies, ¿no? Ni el calzado. ¿Y a poco no? A veces una ropa ya hoy en día, pues ya prácticamente 5 o 6 puestas y ya se ve viejita o se ve descolorida, ¿no? Siempre les proveyó de agua necesaria, no hubo ningún problema con el tema del agua. Y a veces en nuestras casas, ¿cómo nos falta el agua, no? Un día que nos falte, uff, algún problema. Pero bueno, con todos estos antecedentes, Moisés toma todas estas cosas que le pasaron, que le sucedieron, que tuvo esa intimidad con Dios para escribir su Salmo 90. Y aquí es como lo vamos a empezar a preparar. Bueno, el Salmo 90 va dividido en varias partes. Eternidad de Dios comparado con lo finito de nuestra existencia. Es decir, en algún momento nuestro tiempo se va a acabar. Hoy yo ya cumplí 45, ¿no? Pero apenas en estos 45, pues lo vengo conociendo un poquito más fuerte, ¿no? Si bien antes, pues sí tenía un acercamiento, pero no era tan natural como hoy creo que ya se me está empezando a dar, ¿no? este, Hay una figura del tiempo. Dios es eterno, nosotros somos limitados. ¿Qué quiero decir con Dios es eterno? Si miramos con lo que hicimos atrás, el año pasado, hace 10 años, cuando éramos niños, pues Dios estaba, ¿no? Dios ya existía. Y si vemos, pues lo que ha habido desde, no sé, ¿qué te gusta? Desde que los primeros aztecas llegaron aquí por una señal que les dijo algún dios, alguna leyenda, este, que en dónde se tenían que establecer, pues Dios ya también existía, ¿no? Entonces Dios prácticamente ha estado desde el principio desde la creación, ¿no? Luego, corto es nuestro tiempo en esta tierra, ¿no? Cre- Eso lo vamos a ver en la parte 5. Crecer en sabiduría, que es lo súper importante, que es lo más importante. Vamos a tener una diferencia entre lo que es conocimiento y sabiduría. Por último, vamos a tener la misericordia de Dios, cómo actúa esa misericordia, es decir, cómo nos ve en miseria y su corazón se parte, se blande para darnos un poco de amor, ¿no? Por la última parte, la compensación de los años malos. Fíjate cómo siempre es algo, ¿no? Siempre después de la prueba de la rectificación, de ponernos a fuego, el Señor nos recompensa, nos da algo que decimos, wow, es cierto, Señor. Y por último, el poder de Dios obrando a través de generaciones. Eso lo vamos a ver siempre, ¿no? Como siempre viene algo en donde quiera que estemos con Él. Continuando. Si bien Moisés tuvo una intimidad con Dios asombrosa, y quiero decirte algo, ¿no? Fue uno de los amigos de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento y fue un hombre que realmente llegó a tener intimidad, conocimiento, epignosis, sabiduría, tan profundo que conoció las obras incomparables de Dios a través de milagros, vio el mar rojo abrirse, dividirse en dos, pasó a su pueblo en seco, es decir, no tuvo ningún tema, no se le murió nadie se le ahogó, no le tuvo que pedir ayuda este, a, a nadie en el sentido de que, pues, oye, te encargo que abras el mar rojo para que pase el pueblo, sino simplemente él tomó su vara, como se lo dijo Dios, ¿qué tienes en tu mano? Tu vara, toca el mar, ahí se abrió, ¿no? Vio las plagas de Egipto, vio la fidelidad de Dios 40 años con su pueblo, dándole comida todos los días, agua de la roca, los vestidos de los israelitas nunca se envejecieron, su calzada tampoco, y vio la nube y la columna de fuego todos los días hasta que llegaron a la tierra prometida. Aunque, ojo, no pudo entrar a esa tierra, pero sí la pudo ver desde el monte Nebo. Y eso tenlo muy en cuenta, ¿no? Todos estos antecedentes le dejan a él formar este Salmo 90, ¿no? Pero continuemos un poquito más con la vida de este Moisés, que como te repito, yo la verdad no sabía que él había escrito no solamente sino hasta el Salmo 100.
Y es así cuando Él nos presenta acerca de Dios. Lo habla con toda la experiencia, con toda esa autoridad que le da la experiencia, ¿no? Con toda esa epignosis. Este salmo, que es realmente una oración y una exaltación, él toca dos aspectos. El primer aspecto, recordemos, eternidad. Él ha estado, estará y será perdurable por toda la eternidad. Y luego compara con nosotros, con lo corto, con lo finito, nuestra existencia, que comparado con la eternidad de Dios, pues no, nunca lo vamos a entender, ¿no? En los primeros cuatro versículos dice, Señor, tú has sido refugio de generación en generación, antes de que naciste en los montes, ¿no? Y bueno, y formaste la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo. Tú eres Dios. Y siglo a siglo hay una traducción un poquito, pues bueno, ya más natural, pero quiere decir eternidad, ¿no? Tú has sido eterno. Y vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y muchas veces es cierto, ¿no? Como no esperamos que nos vaya mal en algún negocio, no esperamos mal que nos vaya mal en alguna relación o en alguna actividad. ¿Y qué pasa? ¡Pum! Nuestros planes siempre son los que truenan, los que fallan, porque mis planes son distintos a los tuyos, ¿no? Mis pensamientos son distintos a los tuyos, ¿no? ¿Y cómo volvemos? Señor, ayúdame, por favor, ¿no? Convertidos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como un día de ayer, ayer que pasó, como una vigilia de noche, ¿no? Como cuando estamos en la noche, ¿no? Yo creo que a algunos de ustedes también les ha tocado estar en algún hospital, pues a veces son vigilias, ¿no? A veces son pendientes, como ahorita tú lo comentabas, ¿no? De tu mascota, como tu vigilia que ahorita tienes, ¿no? De tus, de tu infección, ¿no? De estar al pendiente. Pero ojalá y así pase, ¿no? Como una vigilia, que pase rápido, que pase como un susurro, ¿no? Continuando. Ah, y aquí inicia este salmo hablando de la eternidad de Dios, así es refugio de generación en generación. Mm, mm, mm. Y él presenta antes de los montes la tierra. Esto fue de los seres humanos. Bueno, mm, ¿sigue siendo Dios? Bueno, esto es igualmente muy similar a lo que acabamos de leer. Para Dios, un día puede ser como 1000 años y 1000 años como un día, porque Él no está limitado al tiempo y nosotros sí. A veces pienso que nosotros somos como un granito de arroz dentro de un tubito y ahí estamos atrapados, ¿no? Y Dios es como en ese momento nuestros ojos, que vemos ese arroz dentro de un tubito, que está atrapado en un principio y en un fin chiquito, ¿no? Nosotros. Pero Él no tiene momento, Él no tiene espacio, nosotros sí. Siempre estamos limitados y pues bueno, tenemos un tiempo, ¿no? Para todo. Porque miramos atrás, cuando cargamos un bebé y volteamos nuevamente, este ya camina. Así lo veo con mis hijos, ¿no? Ayer los cargaba, ayer les cambiaba el pañal, pero hoy ya caminan. Y bueno, hoy ya uno va en la secundaria y otro en la prepa, y volvemos a voltear, ya habla, y luego unos años tarde ya se convierten en adolescentes, y si nos retrasamos más, en adultos. Y así es nuestro tiempo, va tan rápido que nada se detiene, ¿no? A pesar de todos esos cambios, a pesar de todos esos momentos, pues Dios sigue siendo Dios y sigue siendo Dios aunque lo reconozcamos o no. A él no le preocupa, ¿no? A veces, muchas veces, no, ya no voy a creer en Dios, ya no me voy a interesar, pero Él seguirá siendo el mismo, ¿no? Él no cambia, Él no es como nosotros, que, nos, se, que se permea, ¿no? Que cambia, porque nosotros sí cambiamos de opinión, cambiamos a veces de pensamiento y a veces hasta de cosas que no debemos de hacer. Pero bueno, ahorita lo vamos a empezar a descubrir. Para nosotros el tiempo pasa muy rápido, Dios es eterno, nosotros somos limitados. Entonces Moisés comienza hablando de esa eternidad maravillosa de Dios, que no la podemos entender ni captar en nuestra mente finita y limitada. Cuando pensamos en la eternidad de Dios, nos vamos atrás, nos vamos más atrás y más atrás, desde, no sé, desde los dinosaurios tal vez. Es imposible, porque sencillamente Él es eterno, Él es el principio y el fin de todas estas cosas.
Y qué maravilloso. Pero luego Moisés va a la segunda parte y es comparar esa eternidad de Dios con lo corto y lo transitorio de nuestro tiempo sobre la tierra. Y es muy importante que hagamos un alto, porque Él nos está invitando a través de esta oración para poder hacer un alto. Entonces Él empieza a hablar de eso corto y transitorio. Él usa todo este tiempo, todo en este salmo, metáforas para hablar de nuestra vida. En el versículo 5 nos dice, los arrebatas ¿a quién? A nosotros, como un torrente de aguas, como un son, como un sueño, y empieza a usar ciertas metáforas. El torrente de agua. Tú puedes estar parado frente a un río caudaloso, mirar un torrente de agua, lo ves pasar por el frente, luego se va, ya no lo ves más, y fue tan rápido, puedes correr, ya no lo alcanzas, y luego desemboca en el mar, y se perdió finalmente. Así es nuestra vida. Es un momento, es un torrente, es un pequeño susurro que se dice y desaparece, es como un sueño, ¿no? Toda esta parte. Y eso se lo va enseñando propiamente Moisés, lo va declarando en este salmo, ¿no? A continuación. Y entonces aquí en el salmo dice, como un torrente de agua, y luego dice como un sueño. Otros escritores como David dice en los salmos, como neblina, como una nube. Isaías también lo menciona en lo corto, lo poquito de nuestra existencia sobre la tierra. Y entonces usa otra metáfora que ilustra mi metáfora como hierba, hierba verde. Y ahorita vamos a ver que hierba, hay unas hierbas que en la noche crecen, pero a la medida que va transcurriendo el día, estas al caer el sol mueren. Y dice, como hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Así es nuestra vida tan corta, nuestra existencia, que es como hierba. Isaías en el capítulo 40, en el versículo 6 al 8, de la nueva traducción viviente, está hablando al pueblo de Israel y le dice a una voz, dijo, grita. Y este es totalmente el salmo, ¿no? Parte de lo que dice Isaías. Yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y eso sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan. Y luego entra en otra comparación, dice, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Entonces Moisés habla en los términos de las edades de los hombres. Más adelante en el verso 10 dice, los días de nuestra edad son como 70. Uf, 70 años. Y lo más robustos son como 80. Ahora, no estamos hablando de que seamos más gorditos, más robustos, a, que no vayamos a, pedir, a parar de vivir hasta los 80 años. No, no, no. Dice, son mucho colesterol, no nos va a alcanzar el vivir. Esta palabra robusta es la palabra fuerte, ¿no? Que con todo su fortaleza es modestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces Moisés da los términos de las edades que suceden. Y prácticamente si Moisés vivió 180 años, 120 años, 44 por 3, 12, quiere decir que Dios lo toma y lo hace como un águila. ¿Y qué pasa cuando las águilas vuelven otra vez a su tiempo, a su edad? Pues otra vez se maduran, otra vez se vuelven a quitar esas garras, se vuelven a quitar las plumas, se vuelven a quitar el pico y vuelven a volar otros 40 años, ¿no? Entonces a Moisés se le da otra oportunidad de volver a ser ese líder que saca a todo ese pueblo y a volver a escribir este salmo. Bueno, Moisés acude prácticamente a todos los funerales que ha habido desde que salen de Egipto y como dice Salomón en Eclesiastés, ¿no? Del 7, en Eclesiastés 7, del 2 al 4. Palabra de Dios para todos. Es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta, porque todos deben morir. Y todos los que estaban vivos debieron aceptar eso. El dolor es mucho mejor que la risa, porque cuando estamos tristes, tratamos de ser bueno. El sabio piensa en la muerte, pero el falto de entendimiento solo piensa en pasarla bien, ¿no? Entonces, si bien Moisés, al sacar a su pueblo, pues se da cuenta que muchos van muriendo en el camino, ¿no? Y con esto, pues él va reflexionando qué es la vida, qué es para nosotros solamente un tiempo, ¿no? Y aquí ya estamos empezando más en forma con todo este salmo. También este salmo es un modelo de oración en donde todos tenemos que aprender a tener un enfoque de lo que estamos hablando. En otras ocasiones, cuando tenemos que aprender el patrón del modelo de la Biblia.
El modelo de los personajes, de esta galería de personajes que abrieron oración, que hicieron de la oración un poder de comunicación. Cuando ellos oraban, no comenzaban orando haciendo peticiones o no llegaban con Dios con la lista del súper, no llegaban y de inmediato empezaron a pedirle cosas. Claro, sí, en efecto, hay que pedirle, pero con sabiduría, como lo hizo Salomón, concédeme sabiduría. Y esa manera es la que hemos de aprender a orar. Hemos pensado por mucho tiempo que orar es solo pedir cosas, dame, 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 dame. Pero nada hemos traído a este mundo, nada tampoco nos llevaremos de este mundo. Y muchas veces por eso ni oramos, porque sobre todo, cuando nos está yendo bien, no tenemos ninguna petición, a veces ninguna petición de salud por nuestros familiares, por nosotros mismos, pero somos tan frágiles a veces. Ahorita con lo que está de moda de COVID y de las variantes que hay, pues a veces escuchamos alguna que ya hay varias saturaciones de hospitales y todo eso, y en verdad nos sale ese momento de orar por alguien, de nosotros mismos, de tener protección, pues así sí ya oramos, ¿no? Y bueno, es alabar, es esperar, es confesar, es declarar, es velar, interceder, pedir, agradecer, pero sobre todo cantar, meditar y escuchar, pero sobre todo, a la última, velar. Así es como va a cambiar, orando por nosotros, por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestro trabajo, por todo. Y es así como la principal oración en este salmo se declara como un modelo. Y bueno, en esta parte, en el salmo, se encuentra la palabra varón, varón humano. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será mi mujer, Isha, porque fue sacada de varón, Ish. Y este de varón quiere decir que es propiamente de su igual, fue sacada de la misma fuente. ¿Qué quiero decir? Que si Dios tomó y decidió tomar a Moisés para hacer su voluntad, propiamente Moisés, decidió obedecerlo, decidió comenzar reconociendo a Dios como todo para él. Él no se equivocó al seguirlo, ¿no? Él no se equivocó al obedecerlo. Y tanto así que pues el esplendor de quién sacó a Israel, pues propiamente fue Dios, pero usando a Moisés. ¿Y quién puede decir eso? Pues todo el pueblo, ¿no? Que fue sacado de la esclavitud de Egipto. Y esta palabra de Ish, recordemos, de varón, tiene que ver con hacer su voluntad de Dios. Bueno, desde antes que nacieran los montes, en la parte del versículo 2, Montes tiene una perspectiva diferente a la que nosotros tenemos. Los cielos y la tierra, de manera totalmente, por ejemplo, ellos pensaban que los cielos eran sólidos en ese tiempo. Recordemos que cuando estamos leyendo un salmo, lo estamos leyendo en la antigüedad, es decir, en el pensamiento de esos hombres, ¿no? Hoy, claro, ya tenemos un poquito más de ciencia, ya tenemos un poquito más de conocimiento, pero no de sabiduría, pero ellos lo veían como algo diferente, ¿no? Veían a las estrellas como pues, unos seres vivientes, en algunos casos, pues ellos le daban atribuciones pues más simbólicas, ¿no? Ellos sabían leer las estrellas, sabían que cuando era pues luna nueva, sus fiestas y toda la parte pues la tenían muy clara de estar leyendo los cielos. Y en esto tiene una perspectiva que lo acabamos de mencionar, totalmente diferente. Bueno, aquí vamos a empezarlo a explicar un poquito más. Desde la eternidad y para la eternidad. Desde antes que nacieran los montes y que crearan la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos. La palabra tiempos está traducida en olama, es decir, en la eternidad, es decir, desde la eternidad y hasta la eternidad que vendrá, tú eres Dios. Entonces esto quiere decir que Él seguirá siendo eterno. No habrá un punto en donde Él comenzó ni donde terminó. Para esto quiere decir
que usamos la palabra olam del Strong hebreo 5769. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí estamos dándonos a entender por ahí? Sí, Ahorita, vamos bien, gracias. gracias. Sí, vamos bien, gracias. Bueno, y bueno, aquí yo les quise, nuestro querido Joseph nos hace mención de una aplicación. Esa la quise dejar aquí porque a veces yo no la había, la había escuchado, pero no la había podido, tener de referencia. Y bueno, se llama Olive Trip de Olivas, Vivi, ¿cómo se dice? Olivas, ¿no? Y bueno, esta si quieren tomarle una foto o algo para que la tengan ahí de referencia, les da una parte muy, de qué quiere decir, ¿no? Como la palabra olam, la que acabamos de leer atrás, de eternidad. Pues bueno, aquí la podemos ir encontrando y hacerlo un poquito más sistematizado nuestros estudios cuando estamos haciendo alguna consulta bíblica, ¿no? Esto en cuanto lo quieran usar ustedes. Bueno, continuando. Desde la eternidad y para la eternidad, tú haces a los hombres que vuelvan al polvo cuando dices vuélvanse al polvo mortales, ¿no? Y en esta parte, ¿qué quiere decir? Enosh quiere decir hombre mortal, persona, humanidad, de un individuo, ¿no? Cuando dice hombres, a esto se refiere, a un ser mortal únicamente, ¿no? A una persona o se refiere completamente a la humanidad. Y dice, Juan, bienaventurados son los que habitan tu casa, perpetuamente te alabarán. En el Salmo 84, bienaventurado es el hombre que tiene en ti tus fuerzas, en cuyo corazón están las sendas, atravesando las valles de Baca. ¿Qué quiere decir? Que también en Job lo utilizó. ¿Qué es el hombre para que engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. ¿Hasta cuándo apartarás de mí tu mirada? Y no me soltarás siquiera hasta que trague mi salida. A eso se refiere, ¿no? Otra vez, esta palabra de hombre, hombre mortal, hombre finito, ¿no? En esta parte. Y dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Igualmente, pasa rápido, ¿no? ¿Y qué es una vigilia? Y en Marcos 13:35 está, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para cuando venga y de repente os halle durmiendo, y lo que a vosotros digo, os lo digo, velad. Y eso parte, tiene que ver con esta parte, con este señalamiento de vigilia. Serán turnos de guardia, uno de guardia cuando había un terreno que sembraban, pues la noche se tomaban turnos para vigilar que no venía ningún animal, como un momento de sueño. Y así es en la noche, ¿no? A veces pasa tan rápido la noche que ya nos tenemos que levantar, y así está nuestra jornada, ¿no? Corriendo, ¿no? Siempre andábamos tras algo, tras persiguiendo algo, ¿no? Pero así pasa nuestro momento. Lo que sembró porque si viniera alguien a robarse la siembra, ya que cuando venía el tiempo de la cosecha, entonces tomaban turnos de guardia, también para cuidar las ovejas, pues también los pastores tenían que tomar turnos de guardia. A esto se refiere como el día de ayer que ya pasó. Siguiente. Dice, los arrastras como un torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece por la mañana. Y aquí se empiezan a usar más las metáforas, ¿no? Porque él propiamente lo veía, Moisés. Un torrente que desemboca en el mar. Ya lo vimos, ¿no? Cómo lo perseguimos, lo podemos ver, pero nunca más lo volveremos a encontrar, ¿no? Y David también lo señala, ¿no? Como una neblina. Así es también es nuestra existencia, muy corta y va a ser muy breve, ¿no? También como este salmo, ¿no? También va a ser breve, pero no breve por mí, sino porque pues todo también va a pasar, ¿no? Bueno, y aquí propiamente en Isaías 40 lo volvemos a ver. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor.
Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, ¿no? Nos lo deja bien claro que Él nunca va a dejar de ser Dios. Bueno, dice, los arrastras, pero en esta parte de hierba tenemos la palabra strong, el H2682, quizás originalmente, que tiene que decir que es una hierba, un puero, una hierba verde, una hierba que perece rápidamente, ¿no? Que su verdor está en un patio. Ujú. Esto se refiere la hierba. Siguiente. Y luego dice, porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro. Y bueno, aquí qué tiene que ver con tu ira. Somos turbados, maldades. La palabra maldades es el Strong H5771 y quiere decir perversidad. Sabiendo que está mal, aún así lo hacemos. ¿Y cuántas veces no? Alguien me hizo, ahí voy yo a querer hacer lo mismo, a hacerle daño. Y es ahí cuando el Señor está trabajando en nosotros y por eso, aún sabiendo de esa perversidad, aún sabiendo de esas cosas que estamos programando en nuestra mente y propiamente realizándose en nuestro corazón, así lo hacemos, ¿no? Porque así somos creadores a veces de más maldad. Pero bueno, si bien somos carne, también en Él nos redimimos en nuestro espíritu. Bueno, y en otra parte de hierros, que hierros quiere decir la palabra strong, H5956, que se refiere a oculto, es decir, los pecados que a veces tratamos, no los pecados, ¿qué quiere decir? Que los pecados que siempre estamos tratando de cubrir y sabiendo lo buscamos ocultar, que no salimos con la, que estamos queriendo salir con la nuestra y que nadie nos vio y que nadie le va a decir, siempre estamos así ocultándolos, estar en secreto, disimulando, estando escondiendo, pero no, el Señor siempre pone nuestros hierros a la luz de nuestro rostro. Eso quiere decir, saca del oculto a la luz todo, para que nos demos cuenta que para Él nada está escondido, nada está lejos de su, de su luz. Y bueno, aquí vamos a usar una referencia que se refiere a Lucas 8, versículo 17. Porque nada hay oculto, que no haya que ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, como el que no tiene aún piensa que aún se le quitará. Y nos lo deja bien claro. Nada hay oculto a nuestro Señor. Bueno, y en Gálatas nos lo deja más que refrendado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, también eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más que el siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿No? Entonces lo deja súper clarito. Nuestros hierros a la luz de tu rostro. No podremos entregar más que pura verdad en nosotros. Y bueno, en la parte de este Salmo 90, en el versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabados nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, si bien nos va, y si no, los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Cómo se siente la vida? ¿A poco no sentimos que se nos va? ¿Sentimos que nuestra vida es productiva día a día? Y si no es así, es porque no estamos haciendo lo que debemos de hacer con Él, para Él, porque su voluntad aún está en carne. Y si estamos aún peor, es porque estamos sin conocerlo, sin conocerle. Y en esto quiero usar una referencia que usamos, ¿no? Esto quiere decir en el Strong H1899 que esto es un susurro, un gruñido, un gemido,
un estruendo, pero para esto estamos aún sin conocerla. Pero fíjate, si Moisés fue el individuo que decidió hacer su voluntad de Dios y que decidió vivir para Dios, él comenzó los primeros manifestaciones reconociendo que los atributos de Dios eran eternos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que su vida, ¿cómo fue de Moisés esplendorosa? A sus 80 años, ¿no? Esto quiere decir que empezó a hacer todas esas cosas maravillosas y ver todos sus prodigios de Dios. Pero muchas veces en nuestra vida, pues no suceden esas cosas, ¿no? Porque estamos apartados, porque estamos apáticos, porque estamos enfadados, enojados, con varias cosas que nos han pasado, ¿no? Pero no es así como Dios quiere que nos sea nuestra vida. Por eso a veces nuestro tiempo nos rinde, nuestras acciones no dan frutos, hacemos una cosa y hacemos otra, y no nos da sentido la vida, ¿no? Porque no estamos haciendo lo que Dios ha preparado para nosotros. Esa epignosis, ese modelo de conocerle, de estar viviendo con Él, esa transfiguración propia de nuestro corazón y de nuestra mente, y todo, y completamente de nuestro cuerpo. En el momento que empezamos a hacer su voluntad, en ese momento que nuestra carne empieza a ser transfigurada, en ese momento van a suceder todas esas cosas que estamos anhelando, que estamos deseando verdaderamente. Pero si estamos aún en nuestra carne, en nuestra forma de verlo con nuestra propia verdad, pues para nada. Por eso la vida se nos va a ir. Y bueno, como lo dice ahí, ¿no? En el versículo, ¿no? ¿Acaso de tu vida acabamos nuestros años como un pensamiento? Y aquí hay algo, ¿no? Que vamos a tener, pues ya prácticamente esa manifestación de estar postrados en una cama. Pues bueno, no vamos a estar tristes realmente porque no trabajamos más, porque no ganamos más. 21 horas. Sino porque no hicimos su voluntad. Y en el momento que seamos más coherentes, más partícipes, en ese momento vamos a estar más pendientes de ahora sí tener esa transfiguración nosotros. Bueno, ¿qué debemos de dejar? Un legado. Debemos de estar dejando una huella de bienestar para la humanidad. Y si quiero decirte la humanidad, ¿qué quiero decir con eso? Para nuestra familia, que para nosotros sea nuestro ejemplo, nuestros hermanos. ¿Qué estoy dejando yo para mis hermanos, para mi padre, para mis cuñados, para mi esposa, para mis hijos? ¿Qué estoy dejando como legado, no? Porque nuestros días declinan a causa de tu ira. Los días de nuestra edad son 70 y 80 años. Con todo su fortaleza, es molesta y trabajo porque pronto pasan y volamos. A esto se refiere este versículo 9 y 10. Debemos dejar un legado prácticamente. Y aquí, como lo venimos comentando, Moisés recibe el llamado a los 80 años de realizar los prodigios que hizo de manera sobrenatural, que rejuvenece y de esta manera tan sobrenatural que Dios le da fuerzas y le da capacidad de ser no un líder, sino el más grande líder que ha habido en toda la Biblia, ¿no? Sacar a un pueblo, alimentar a un pueblo, vestir a un pueblo, darle comida. Prácticamente, pues creo que hay una transfiguración total de Moisés, ¿no? En todos esos 80 años para realizar todos estos prodigios, ¿no? Y para esto vamos a ver Isaías 40, entendimiento. No hay quien lo alcance, Él le da el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan, a veces a mis hijos les digo, oiga, vamos a hacer esto, no, estoy cansado. Y los jóvenes siempre flaquean y caen, pero siempre, como tú y como yo, los que estamos reunidos esta noche aquí, que estamos esperando en Jehová, en nuestro Elohim, en nuestro Yeshua, tendremos fuerzas nuevas y sabemos que nos va a levantar como las alas, como las águilas, que correrán y no se cansarán, caminarán y no nos fatigaremos. Y siempre estamos esperando en Él. Y nunca nada más nos volveremos a cansar, a fatigar. Bueno, quería poner este libro de Volar como las águilas, los 7 principios del águila para alcanzar el éxito en todas las tareas. Un libro interesante que nos dice que tengamos un plan, que persigamos ese plan y lo llevemos a cabo.
como Dios hizo con Moisés, llevando a cabo sus planes, ¿no? Él lo reforzó, Él lo prosperó y Él lo dejó para toda la historia de la humanidad. Bueno, juventud. Juventud son usados para producir cosas perecederas, temporales, resolver problemas y superarse que pasan después. Vienen los días de la vejez donde ya no se puede disfrutar nada de lo que se produjo en la juventud. ¿Y cómo estamos en la juventud? Pues aún somos jóvenes, ¿no? Siempre cuando decimos a alguien que alguien haya fallecido, que momentáneamente no es el tema, pero decimos, estaba joven, ¿no? Pero ¿cómo estaba esa juventud? ¿Había permeado en cosas temporales? ¿Había superado los problemas? No. Muchas veces la juventud no está acompañada de algo que es súper importante, la sabiduría. Y ahorita vamos a decir qué es la sabiduría. Bueno, recordemos en Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y que lleguen los años de los cuales digas, yo no tengo en ellos contentamiento, antes de que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y los encorvarás los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y oscurecerán los que miran por las ventanas. Y es así, ¿no? Muchas veces en la fiesta de tabernáculos siempre nos está enseñando el Señor que todo es temporal, que todo es momentáneo, que no hay un espacio, que todo es solamente un susurro, un murmullo, un relámpago. Y eso es lo que nos quiere dejar hacer con este ejemplo, ¿no? No va a pasar algo de nuestro tiempo, de nuestro momento. Todo pasa tan rápido que ya cuando nos dimos cuenta, ya hemos llegado a otro tiempo. Y bueno, dice en el versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y sabiduría quiere decir que pongamos en práctica lo que nos has enseñado. Sabiduría. Corazón de sabiduría, esta es la primera petición y esta debe ser la primera edición en la juventud, en la vejez, en cualquier momento de nuestra vida, que podamos decirle, Señor, danos y enséñanos sabiduría para que todo nos vaya bien, todo nos vaya como tú, no, tú lo has planeado y no como nosotros, ¿no? Hazme saber, Jehová, en el Salmo 39 dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. La vida no nos va a durar mucho, o sea, no seamos tan necios de estar pensando que a la larga que pensemos que lo único que vamos a tener es mayor el tiempo, ¿no? No tenemos ni la vida comprada, ni vamos a ser eternos, ni vamos a pensar que eso nunca nos va a pasar a nosotros. Siempre vamos a tener esa perdura de tener ese raciocinio de saber y conocer qué es la sabiduría. Bueno, en este momento que es Shabbat, el día de hoy, pues es el principio para empezar a entender que nuestra vida no es más que física, no es nada más material. Por eso precisamente Dios nos instituyó el mandamiento del sábado en el día de reposo para que este día tengamos esa epignosis. Por eso en el Shabbat está prohibido el afán, el deleite de a nosotros mismos darnos lo que nos gusta. Es un día de reposo, es una pausa para olvidarnos de todo lo físico, de todo lo material y sumamente para pensar en las cosas eternas, solamente para conversar de las cosas eternas y estar en la palabra de Dios, ¿no? Dice, vuélvete Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos de todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. ¿Qué quiere decir esto? Sabiduría. Sabiduría tiene que ver con habilidad, sabiduría tiene que ver con astucia, con prudencia, con ética y con acción para poderlo llevar a cabo. Vamos a poner cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento.
¿no? El conocimiento es esa información que mientras tienes cosas que hacer, la sabiduría es la capacidad de usar esa información de manera inteligente. El conocimiento es objetivo. El conocimiento se puede enseñar. 2 más 2 siempre van a ser 4. Y esa va a ser una verdad. Pero mientras que la sabiduría se aprende a través de la experiencia, sabemos cómo llegar a 2 más 2, es decir, teniendo tal vez 4 manzanas, que si las separamos son 2, o las multiplicamos por otras, serán 4. El conocimiento es como tener un mapa, pero la sabiduría es como saber usar ese mapa para llegar a un destino. Por eso es muy relevante este ejemplo. Una persona puede tener mucho conocimiento sobre medicina, pero no ser sabia. Y si no puedes usar ese conocimiento para diagnosticar y tratar a los pacientes de una manera efectiva, una persona puede tener mucha experiencia de vida, pero no ser sabia si no puede usar esa experiencia para tomar decisiones acertadas. En conclusión, tanto el conocimiento como la sabiduría son importantes, pero uno es el eje de tu vida. El conocimiento nos da la información que necesitamos para tomar decisiones, mientras que la sabiduría nos ayuda a tomar las decisiones acertadas. Y es así cuando tenemos que estar pendientes de tener esa dirección para no estar errando en nuestras vidas. Bueno, hasta aquí es a donde nos aconseja el propio salmista, el propio Moisés, a llevar una reflexión de vida en cuanto a este salmo, sabiduría. Y es todo lo que él acumuló durante todo su trayecto, durante estos 40 años que él pasó por el desierto y que desafortunadamente no entró, pero queda un misterio por revelar, ¿no? ¿Fue por falta de sabiduría o fue porque el Señor tenía otros planes para él? Pues si bien él fue el varón que hizo su voluntad de él, ¿por qué no pudo entrar? Pero bueno, este salmo te deja un ejemplo de cómo tiene que ser una oración de petición, ¿no? Para esto voy a regresar a la primera parte. Cómo tiene que ser un modelo de oración, ¿no? Este, todo es finito, todo tiene un tiempo, todo se marchita, todo se seca, todo se nos va. Pero la bondad de nuestro Señor siempre nos va a revelar más y más cosas que van a pasar. Prácticamente este Salmo 90 nos deja mucha acción de exploración de qué es lo que sucede con Moisés al ver tantos milagros, tantas cosas. Y bueno, prácticamente, si Él nos aflige, Él también nos vuelve a redimir en alegría. Siempre manifiesta sus obras en sus siervos y su esplendor en sus descendientes. Que el favor de nuestro Señor esté con nosotros. Y hasta aquí es la parte de este Salmo 90, que debe de ser breve, porque también breve ha sido la vida siempre con nosotros, ¿no? Pero bueno, hasta aquí, ¿alguna duda de este salmo? ¿Algún comentario para poder llevarlo? ¿Les puedo escuchar? Pausa.